juicio político al profesor, al presidente Pedro Castillo. Querida Alina, te saludo con mucho gusto. Buenas noches. Muy bu Hola, ¿qué tal, Vicente? Muy buenas noches. Saludos a ti, a todo el auditorio de Sin Censura. Así es, el día de ayer ya reportábamos lo que ocurre ahora en Perú, un país no necesariamente caracterizado por la gobernabilidad y la estabilidad política. Pues nuevamente el Congreso ha arremetido en contra del profesor Pedro Castillo, quien lleva apenas 7 meses y medio en el poder y ya es el segundo intento de destituirlo de la presidencia. El día de ayer reportábamos que el Congreso ha aprobado seguir con esta moción de vacancia por ineficiencia, prácticamente es lo que están alegando también, sobre todo en todos los medios de comunicación, por presuntos actos de corrupción. El presidente Pedro Castillo tendrá que presentarse al Congreso el próximo 28 de marzo, sin embargo, el día de hoy se presentó también al Congreso para dar un adelanto, por así decirlo, de los alegatos que seguramente utilizará el próximo 28 de marzo. En ese sentido, dijo afirmar categóricamente que no ha cometido ningún acto de corrupción ni ha realizado alguna situación que haya buscado favorecerle. Dijo ser muy enfático en no blindar a ningún corrupto y que si algún funcionario, sea amigo, familiar, resulta involucrado en hechos de corrupción, pide a las autoridades actuar, que caiga, dijo, el peso de la ley y responda por sus actos. Esto, la verdad, es bastante sensible, ha sido bastante particular la gestión de Pedro Castillo, un profesor rural sindicalista que desde un comienzo ha sido atacado, no necesariamente con pruebas en las manos sobre actos de corrupción, pero sobre todo con argumentos bastante clasistas y racistas, sobre todo por partidos políticos de extrema derecha, entre ellos el que es encabezado por Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori, expresidente de Perú. Insisto, el próximo 28 de marzo tendrá que presentarse ya ante el Congreso, dar alegatos en un país que esperaría pues pudiera terminar su gestión. Sin embargo, pues volvemos a repetirlo, en los últimos 4 años ha habido 5 presidentes en Perú, así que bueno, esta crisis se ha prolongado durante muchísimos años y esperaban que con Pedro Castillo, quien llegó de una manera indudable, con mayoría arrasadora a la presidencia el año pasado, pues pudiese gobernar. Sin embargo, esto no está ocurriendo, tan así que insistíamos en recordar que ya es el cuarto gabinete que ha juramentado ante el Congreso en apenas 7 meses. Entonces, ya se presentó el día de hoy ante el Congreso, lo tendrá que hacer en las próximas semanas, esperando que no ocurra algo antes. Tendrán que recabar todas estas pruebas, incluso se le acusa, decíamos, de traición a la patria, de corrupción, entre otras cosas por parte de la oposición, Vicente. Pues estaremos al pendiente, también hay que estar al pendiente de Venezuela, Estados Unidos. Me llama mucho la atención cómo mandaron a la congeladora a Juan Guaidó, mi querida Alina. Claro, en el caso de Venezuela, pues después de tantos intentos de golpe de Estado a Nicolás Maduro en lo que va de su presidencia, pues no ha logrado derrocarlo. Ya han pasado durante todos estos años por incluso intentos de invasión, algo que no trascendió en la prensa, estos intentos el año pasado de invadir a través de Chuao, ¿no? Estos militares que estaban llegando por la costa y fueron detenidos, unos marines, además fueron detenidos por los milicianos en Chuao, en Venezuela, en las costas. Han intentado asesinar al mismo presidente Nicolás Maduro, algo que tampoco ha trascendido, y ahora, pues a mitad de esta crisis energética provocada por las llamadas sanciones en contra de Rusia, ¿no? Totalmente unilaterales, pero sobre todo con el respaldo de la Unión Europea, lo único que han generado es una crisis. Y te cuento, Vicente, estaba en Tijuana el fin de semana, bueno, hay personas que están cruzando al lado de México para cargar gasolina hacia Estados Unidos. Yo le decía de broma, parecía que ahora Estados Unidos se volvió Venezuela, así como han tratado de decirnos todo este tiempo que México iba a ser como Venezuela. Bueno, ahora hay estadounidenses cruzando en nuestra frontera norte por gasolina. Es bastante notorio el cambio de precio en el combustible. Ahora que fue hace una semana una misión del gobierno de Estados Unidos a negociar en Venezuela, pues dejaron en libertad, ¿no? Curiosamente, a 2 ciudadanos estadounidenses que estaban presos allá y se
entiende que es parte de una negociación. Aún no ha quedado claro hasta dónde se va a negociar con Estados Unidos. La verdad es que en las calles, hablando con las y los venezolanos, ellos pues reconfiguraron toda su economía durante estos años de bloqueo, que recordaremos no solamente ha sido bajo la administración de Joe Biden, ha sido durante la administración de Donald Trump, pero estas sanciones comenzaron con Barack Obama, han reconfigurado también toda su producción, economía. Llamaba la atención que los puestos, los mercados estaban abarrotados, la gente tenía capacidad adquisitiva, hay una clara dolarización de la economía venezolana. Sin embargo, hace 2 años, estos alimentos que entregan a las y los venezolanos conocidos como CLAP, en su mayoría, casi el 100%, eran productos importados, y ahora el 85% de esta canasta llamada CLAP ahora es producida ya en Venezuela. Es decir, había una reconfiguración ya de la economía venezolana que ha permitido, ¿no? Pues ya afrontar este bloqueo económico de varias maneras. Entonces la gente también ya está en un punto en donde dice, ya no necesitamos de Estados Unidos, no tenemos que negociar, pero claro está, recordemos también a Venezuela le robaron su empresa Citgo en Estados Unidos y se le entregaron en bandeja de plata a Juan Guaidó, y por eso es que me asustaba la adquisición de una refinería en Estados Unidos, porque esto ya pasó con Venezuela, se la quitaron y se la entregaron a la oposición el gobierno estadounidense. Pues bueno, ahora, como parte de estas negociaciones, se entiende que quieren petróleo, que ya no tienen petróleo, ¿no? Hay una crisis energética. Vamos a ver cómo en los próximos días, esperemos, se dé a conocer si han llegado ya a ciertos acuerdos con el gobierno de Nicolás Maduro y no con el gobierno justamente de quien decían era el presidente legítimo, Juan Guaidó. Así es, querida Lina, cerremos invitando a la gente a tus redes sociales para que te sigan, por favor. Muchas gracias, Vicente. Pues yo las y los invito a que me sigan en Twitter, en @Alina Duarte_, en Instagram _Alina Duarte, en Facebook.com/Alina Duarte Periodista, y también en mi canal de YouTube para que vayan y se suscriban a mis redes sociales. Y pues bueno, Vicente, te mando un abrazo. Espero también transmitamos esta semana juntos aquí en la Ciudad de México. Te mando un abrazo a ti, a todo el equipo y al auditorio de Sin Censura.